Ahora vamos a presentar a nuestra compañera Andrea Datri, especialista en estudios de la mujer, fundadora de la agrupación de mujeres Pan y Rosas y dirigente nacional del PTS en el Frente de Izquierda. Bueno, buenas tardes a los varones que quedan y a las mujeres que no se fueron. Primero agradecerles a Daniel y a Adrián, que hace meses que me están persiguiendo para que esté, lo lograron, y agradecerles a ustedes que son docentes, que a esta altura del año tengan para lo que es para los docentes, esta altura del año tengan la disponibilidad de hacer este encuentro, de hacer estos debates, de participar, que es una fecha complicada. Hace 2 años estuve en el anterior encuentro, compartí la mesa con Brenner y estábamos ahí afuera y estuve en un panel similar y se me planteó el mismo problema que esta vez, ¿no? Cómo abordar en pocos minutos un tema tan vasto o con 2 variables, para hablar en términos científicos, con dos variables tan inmensas como género y educación. Adrián y Daniel me dijeron, vos tendrías que hablar de género y educación. Entonces no sabía si eran 20 minutos de un panel o un seminario de 1 año, digamos, para dar algo mínimo. Entonces, bueno, habría que pensar en cuántos sentidos estas 2 cuestiones se interrelacionan, y de hecho en el panel que aparentemente las intervenciones eran sobre distintos temas y cada uno habló sobre su tema de especialidad, están bastante relacionadas porque de alguna manera hay una censura de los contenidos de género, como planteaba recién Alejandro, en la educación en todos los niveles, aunque en la academia existan las cátedras especializadas, porque además la cuestión de género hace a la precarización laboral hace a la cuestión de género, como planteaba Monse, con el tema de la ONGización o privatización de sectores públicos, como en este caso la educación, y que está relacionada con la precarización laboral, mayoritariamente de las mujeres, y porque también el discurso de los últimos años, como planteaba al principio Brenner, es un discurso engañoso en el sentido de que estamos en una época donde los ataques o las injurias, los agravios, están bajo denominaciones de políticas de igualdad, de equidad, de inclusión, y esto sucede también en el terreno de la política hacia la mujer o contra la opresión de las mujeres, como con otros movimientos sociales. Bueno, entonces, pensando estas relaciones o estas cuestiones que se interrelacionan entre educación y género, señalaría, si no todas, al menos algunas que me parece que podemos abrir para el debate, que ustedes van a continuar mañana, según indicó Daniel. No me quiero meter en esas cuestiones. Las 2 cuestiones que, entonces, para hacer más acotado la cuestión, que me parece que habría que plantearse es la relación de género y educación en relación al trabajo y la relación de género y educación en relación a los contenidos y la institución escolar. Sigue siendo bastante amplio, ¿no? Pero en primer lugar, entonces, plantearía la cuestión de clase. ¿En qué sentido, del trabajo, en qué sentido se puede pensar la relación género, educación y trabajo? Una posible es reflexionar sobre el carácter de género del trabajo docente. En Argentina, más del 40% de las mujeres que trabajamos estamos precarizadas. Yo soy una de las que está cobrando a través de no se vaya a saber qué fondo por mi trabajo docente, de capacitación docente, que es la forma tercerizada, que es la forma en que se maneja el Ministerio de Educación para la capacitación de docentes a nivel nacional. Pero además hay discriminación ocupacional.
Con esto, ¿qué quiero decir? Las mujeres somos mayoría en los sectores de servicios. El 98% de los trabajadores del servicio doméstico son mujeres. El 70% de los trabajadores en salud son mujeres y el 76% en la educación son mujeres. El capitalismo, entonces, podemos decir que incorporó masivamente, y en las últimas décadas este salto es cualitativo, desde los 90 a esta parte en América Latina es un incremento permanente, a las mujeres al mercado laboral. Pero lo hizo manteniendo los roles de género patriarcales que adjudican a la mujer la responsabilidad por las tareas de la reproducción doméstica. Esas tareas necesarias para la reproducción de nuevas generaciones, pero que también son necesarias para la reproducción diaria de la fuerza de trabajo que se consume en la producción, no solo contribuyen a que las mujeres tengan una doble jornada laboral, sino que han marcado a fuego los modos de inserción laboral de las mujeres en el espacio productivo. ¿Por qué? Porque las mujeres terminaron incluyéndose en el espacio productivo, o sea, el trabajo fuera del hogar, con los roles que cumplían en el espacio reproductivo, como cuidadoras, como limpiadoras, como educadoras. Las mujeres acceden a los trabajos de las ramas de servicios para los que la vida misma y un milenario proceso sociohistórico las ha calificado en el ejercicio de los rutinarios quehaceres domésticos. Sus especialidades, por lo tanto, su propia calificación para esas tareas son invisibilizadas, como lo es el mismo trabajo doméstico que no recibe retribución salarial alguna. Eso las ubica siempre en el punto más bajo de las escalas de categorización laboral con las que se segmentan los salarios, y es una de las razones por las cuales los salarios docentes también son tan bajos. La feminización de la docencia se legitima en el rol educativo asignado a las mujeres en el hogar, extendiendo la maternidad en el ámbito extradoméstico. De allí, apenas un paso para la devaluación de la profesión, tanto en materia remunerativa, de condiciones laborales, como también en su valoración simbólica. Recuerdo que una de las citas que leí hace 2 años acá en este mismo congreso fue de la revista, la voy a volver a leer porque, aunque ustedes hayan estado, me parece que es una cita imperdible, me encanta, de monstruosa que es. Una revista sanmiartina, el Monitor de la Educación, que seguramente conocen, de fines del siglo XIX, que señalaba que la educación y todos los empleos que se relacionan con ella necesitan ante todo del don de sí mismo. Y este don de sí mismo, ¿dónde encontrarlo más grande y más completo que en la mujer? La mujer se sacrifica por naturaleza, ha nacido para sacrificarse. Es lo que hace su fuerza al mismo tiempo que su gracia. Es el secreto de su felicidad. Lo que es un encanto es el final, ¿no? Porque eso además hace a su felicidad, no a la de todos los demás por los cuales se sacrifica, sino que si no se sacrifica no es feliz. La mujer ha nacido para sacrificarse, para ser a través de los otros, para ser madre, enfermera o maestra, que es casi lo mismo desde este punto de vista. Esto lo digo yo, no lo dice la revista sarmientina, ¿no? En segundo lugar, quería plantear la cuestión del género y la educación en relación con los contenidos. ¿Se enseña sobre género o con una perspectiva de género, como se dice en el lenguaje actual, en las escuelas de Argentina? No. Categóricamente no. Esa es mi opinión. Y esta es una discusión de política educativa y de política propiamente dicha, en general, o sea, política en general. Porque existe una ley de educación sexual integral que incorpora la perspectiva de género, que la incorpora desde un punto de vista transversal en los contenidos de las distintas áreas, pero aunque fue sancionada en 2006, su implementación aún queda librada a la buena voluntad del personal directivo e incluso al propio plantel docente de las instituciones de gestión estatal o privada de la educación pública. Es decir, que depende exclusivamente de lo que quieran, puedan hacer
los docentes con esa ley, con esos contenidos, con esos materiales y con esa capacitación en la cual yo también participo. Y esto es así porque la cuestión de género, la sexualidad, el respeto por la diversidad y otros aspectos que se incluyen en la educación sexual integral son terrenos de disputa. Mucho más de disputa que las matemáticas, como bien explicaba Alejandro, o mucho más de disputa que a qué le llamamos sujeto y predicado en la gramática, digamos, ¿no? O sea, si bien todo el conocimiento es un terreno de disputa y toda acción pedagógica es un terreno de disputa, en este terreno particularmente la disputa es mucho mayor, o por lo menos no hay tanto consenso como se ha conseguido en otras áreas. Y en esa disputa el oficialismo juega con doble faz, como ya dijeron todos. Se apropió de largas luchas, como por ejemplo las luchas del movimiento de la diversidad sexual, y transformó en logro propio, motivado por intereses de una particular coyuntura política, las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género. Pero tanto por motivaciones absolutamente personales e íntimas de la presidenta, como por el giro a la derecha y la alianza política reciente con el Vaticano, alianza política a su vez que está cicateada por los vientos del fin del ciclo de gobierno, del fin del ciclo kirchnerista, en Argentina siguen muriendo casi 300 mujeres cada año por las consecuencias de los abortos clandestinos. Ahora, no solo se incorporó la doctrina vaticana en la reforma reaccionaria del Código Civil que aprobó el oficialismo en un trámite express recientemente, sino que también se volvió a imponer la disciplina partidaria de la Casa Rosada sobre el Congreso cuando el kirchnerismo, acatando las órdenes de Cristina hace 15 días, impidió que hubiera quórum para tratar el proyecto de legalización del aborto presentado ya por quinta vez, es decir, en 10 años se presentó 5 veces y nunca fue tratado. Pero además hay 8 provincias, muchas de ellas gobernadas por el oficialismo y algunas por la oposición de derecha, donde no se aplica siquiera el protocolo de atención de abortos no punibles, que contempla la ley, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la escuela? Bueno, tiene que ver, por ejemplo, con que en Salta, donde gobierna el kirchnerismo, se impuso la enseñanza obligatoria de religión en las escuelas públicas. Un retroceso de más de 100 años, más. En Argentina, además, cada 5 minutos nace un bebé de madres menores de 19 años. Cada 5 minutos. Han nacido, entonces, ¿cuántos? 20 o un poco menos de bebés, mientras nosotros estábamos hablando de niñas, adolescentes menores de 19 años. Más de un tercio de las muertes maternas adolescentes son resultado directo de un aborto inseguro. Y solo 1 de cada 5 adolescentes en este país conoce la existencia de la Ley de Educación Sexual Integral. Y esta influencia de la Iglesia en el Estado está al servicio de reproducir mandatos culturales ancestrales que pesan sobre los cuerpos femeninos. Mandatos como que la maternidad es la única realización posible de una verdadera feminidad. Mandatos como que la reproducción es el objetivo excluyente de la pareja heterosexual fundante de la familia patriarcal. El aborto, por lo tanto, desde esta perspectiva de estos mandatos fundantes del patriarcado, el aborto es algo más que una tecnología no reproductiva, porque al interrumpir el proceso de reproducción biológica, confronta, cuestiona e interrumpe el proceso de reproducción cultural de estas formas de poder patriarcal y heteronormativo que se ejercen sobre el cuerpo de las mujeres. Y agregaría proceso de reproducción cultural que también se realiza en la escuela. Si consideramos a la escuela como aquella institución por donde pasan las ideas que una sociedad quiere transmitir y conservar, lo que implica, entre otras cosas, la transmisión y conservación, subrayo esto de conservación, de los estereotipos de género que normativiza el régimen de heterosexualidad obligatoria.
Y esto es a través de contenidos, a través de no dar contenidos y también a través de lo que ustedes conocen y los docentes denominan el currículum oculto, ¿no? Corriéndonos entonces de la polarización que ve en la escuela o bien una institución para la mera adaptación social sin contradicciones, o bien la que contempla la escuela desde una mirada idealista como una institución que posibilita el cambio de conciencias a partir de la acción pedagógica centrada en la voluntad individual de las y los docentes, creemos que la escuela es el emergente de la contradicción entre una clase dominante, necesitada de fuerza de trabajo calificada, y los combates ideológicos, sindicales y políticos que estudiantes y trabajadores docentes han dado a lo largo de la historia. La cuestión de género en la educación es uno de esos combates. No solo en el terreno ideológico de los contenidos, como planteaba Alejandro, sino también en la pelea contra una burocracia sindical mayoritariamente masculina, por otra parte, que no repara en que su base es mayoritariamente femenina, o repara pero no le interesa, y que esto requiere de luchas, de reclamos, de exigencias, de derechos, de espacios y de reflexiones particulares. Y también es político porque la lucha por la educación pública, laica y gratuita es una lucha política que, lamentablemente, podríamos decir, sigue teniendo vigencia. Digo lamentablemente porque tendríamos que, a esta altura del siglo XXI, no tener que plantearnos que esté a la mano, al orden del día, digamos, la exigencia de la separación de la Iglesia del Estado. En las últimas décadas, el reclamo de la igualdad de género se ha formulado en términos de derecho o de ampliación de derecho, como dijeron anteriormente, provocando reformas en los sistemas penales, en los sistemas educativos, en la legislación laboral, generando marcos jurídicos para contrarrestar, limitar y castigar la discriminación contra las mujeres. Son el resultado parcial de un combate ganado con la lucha de las propias mujeres, en los que el Estado capitalista tiene que legitimarse reconociendo en parte la existencia de una discriminación que sus propias instituciones reproducen y justifican. Mientras tanto, al margen de los tribunales, al margen de los currículos progresistas y la legislación, la discriminación de las mujeres se sigue reproduciendo pasmosamente. El carácter estructural de esta desigualdad de las mujeres emerge a través de los resquicios de una democracia degradada que nos incluye semánticamente, pero nos sigue condenando a ser ciudadanas de segunda. Si los modos de producción fueron cambiando a lo largo de la historia, el sistema de reproducción patriarcal, que también ha variado formalmente a lo largo de la historia, se mantiene en lo esencial. Actualmente, la opresión de las mujeres originada en este ancestral modo patriarcal de reproducción y fuente de todas las formas de esa violencia estructural de género no solo permanece, sino que se convierte en un aliado indispensable del capitalismo para garantizar, reproducir y legitimar su existencia basada en la explotación de millones de seres humanos por una minoría parasitaria propietaria de los medios de producción. Romper esa alianza de capitalismo y patriarcado, que parece casi inquebrantable, es el único camino realista para acabar con todas las formas de desigualdad de género. Ignorando esta disputa de las clases por la hegemonía, manteniéndose al margen en la creación de alternativas por fuera de esa disputa, es como mínimo utópico la posibilidad de quebrar esa alianza. Esperar que el Estado capitalista se convierta en agente del bienestar común también lo es. Nuestro combate requiere del reclamo de legítimos derechos, pero lo excede y lo amplía radicalmente. Muchas gracias.